Esta mañana hablábamos con los miembros de los equipos. Descubrimos que si queremos madurar, tenemos que aprender a hablar con fe, pensar con esperanza y juzgar con amor. Y es importantísimo lo que hemos hecho hoy aquí, porque cuando alabamos al Señor estamos declarando con nuestra boca que Él es el que ha vencido, que Él es el que tiene todo poder. Estamos declarándolo, pero si además añadimos nuestra fe a esas verdades que estamos declarando, lo que va a pasar es que esas verdades se van a convertir en una realidad en nuestra vida. Y cuando nosotros invocamos el nombre santo de Jesús, sí, parece como no estamos buscando brujería ni influencia, estamos buscando poner a Jesús en el lugar que le corresponde, porque cuando invocamos su nombre le estamos invitando a venir. Amén. Y Él se hace presente en su casa, que es la iglesia. Cuando invocamos su nombre sobre nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras dificultades, Él viene y donde Jesús se planta, allí es Rey. Allí el Señor toma control. Voy a tener que beber mucho la garganta. Perdón. Y esto es maravilloso, saber que Jesús está en control. Hoy traía una palabra, pero parece que el Señor quiere ir por otros caminos, pero vamos a dejarlo que Él nos guíe, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En este mismo capítulo, en el verso 11, dice así: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, o el que venciere, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y dice el verso 17 de este mismo capítulo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y en el capítulo 2 también el verso 26 dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. En el capítulo 3 dice en el verso 5: el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El verso 12 del capítulo 3 dice: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y en el verso 21 de este capítulo 3 dice: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hoy quisiera hablarles de una cosa: para ser vencedores. Hemos cantado antes una canción sobre
vencedores. Para ser vencedores, tenemos que pelear la batalla primero. No hay victoria si no hay lucha. No hay victoria si no hay combate. No hay victoria si no peleamos fielmente la batalla de la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No salir corriendo de las luchas, sino saber invocar el nombre del Señor. Porque el que invoca del Señor será salvo. El que invoca el nombre del Señor será sano. El que invoca el nombre del Señor tendrá la puerta abierta, porque Él no rechaza a nadie. Tenemos que aprender a invocar el nombre del Señor. Pero, ¿cuáles son esas batallas que tenemos que luchar? Y bueno, todos lo saben, ¿no? Ya lo aprendimos desde chicos. Hay 3 enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y el diablo, ¿no? Pero la carne está en nosotros, el mundo está a nuestro alrededor y el diablo está encima o debajo de nosotros, dependiendo de la posición que tú ocupes. Pero si tú has muerto con Cristo y has resucitado con Cristo, y Él está ahora sentado a la diestra del Padre, y tú estás en Cristo, tú también estás sentado a la diestra del Padre, entonces el diablo está debajo de tus pies. Amén. Por lo tanto, tenemos que aprender a enfrentar las batallas. Y esto es importantísimo. Y ahí en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía batallas y están ahí escritas para que nosotros aprendamos. Y hay 3 tribus o 3 naciones que se oponían al pueblo de Dios, que representan estas 3 cosas: el mundo, la carne y el diablo. Y quisiera comentarles un poco cómo se puede vencer. Y esas 3 figuras son por un lado, los egipcios. ¿Recuerdan? Egipto representa el mundo y el sistema del mundo. El mundo está a nuestro alrededor y es nuestro enemigo. Como los egipcios representan al mundo, nosotros tenemos que hacer solamente una cosa: atrevernos a ver al mundo sumergidos, vencidos, enterrados en el Mar Rojo. La carne, los egipcios representan al mundo, pero la carne está representada en el Antiguo Testamento por los amalecitas. ¿Saben quién era Amalek? Lo vamos a mirar un poco. Amalek es figura de la carne. Y Amalek debe de ser vencido por medio de la oración constante y ferviente. Y también otros personajes que están en el Antiguo Testamento son los cananeos, que no querían que entraran a poseer su tierra, pero Dios le había dado esa tierra a su pueblo. Los cananeos representan el poder del diablo y el poder de Satanás, que debe ser derrotado de uno en uno, pero en el nombre de Jesús. Así que para luchar contra el mundo hay que entender una cosa: el mundo se opone al Padre. En la primera de Juan, capítulo 2, 15 dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que si tú quieres vencer al mundo, tienes que amar más al Padre que al mundo. Porque si amas al mundo, entonces el amor de Dios no está en tu vida. La carne, representada por los amalecitas, es lo que se opone al Espíritu. Dice Gálatas 5:17: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Así que la lucha en la carne es contra el Espíritu y el Espíritu Santo. Por eso tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo y seguirla y no hacerle caso a la carne. Y Canaán representa el poder de Satanás, pues
Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, Satanás lucha contra Cristo. Y cuando nosotros echamos mano de nuestro Señor, invocamos su nombre, ya ha sido derrotado. Amén. Entonces tenemos que entender estas cosas. Por lo tanto, se vence la carne al andar conforme al Espíritu. Se vence al mundo al amar al Padre. Y se vence a Satanás creyendo y agarrándonos de Cristo Jesús. ¿Me entienden lo que les digo? Es muy importante. Si miramos las Escrituras, vamos a ver estos pasajes. Voy a ser breve esta tarde porque creo que el Señor quiere llevarnos a ser vencedores. Y para ser vencedores tenemos que conocer al enemigo y cómo vencerlo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso, por ejemplo, el verso 5, Éxodo 5 dice, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El verso 9 dice, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pit Ahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. Siempre la culpa la tiene el pastor. Entonces, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera ido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y al Señor le respondió, o Moisés le dijo, no tengáis miedo. Y esto es algo que tenemos que entender. Dile a la persona que tienes al lado, no tengas miedo. No tengas miedo. Le respondió Moisés, dice, mantened vuestras posiciones. Hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará en vuestro favor. A esos egipcios que hoy veis, jamás volveréis a verlos. Vosotros quedaos quietos. En otro sitio dice, quedaos firmes, que el Señor peleará por vosotros, que el Señor presentará batalla por vosotros. ¿Qué significa esto? Sencillamente una cosa. El mundo, cuando el Señor nos sacó de Egipto, de la esclavitud del pecado, que es lo que representa en el mundo Egipto, pues ellos tuvieron que hacer una cosa, pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Y al pintarlas, esa noche el destructor pasó, pero no tocó nada de lo que había allí dentro. Muy interesante, yo leyendo una revista de historia bíblica, descubrí leí un acontecimiento que habían descubierto en la tierra de Gosén, en Egipto, las casas de los esclavos. Y lo que encontraron fue que en los dinteles de la puerta de las casas de los esclavos no estaban los nombres de los que vivían ahí, estaba el nombre del amo, del dueño de los esclavos que vivían allí. Cuando el Señor iba a liberar a su pueblo, dice, aquí no se puede dejar ningún rastro. Así que con la sangre del cordero que sacrificaron esa noche, la noche de la libertad, pintaron y tacharon el nombre del amo para dejar ahí para siempre que el dueño de los que vivían ahí dentro era el Cordero de Dios. Y los liberó. Al día siguiente salieron triunfantes. Y eso es interesantísimo. Eso no lo cuenta la Biblia, lo cuenta un historiador que descubrió las casas esas y veía que estaba puesto el nombre de los esclavos. Pero ¿saben una cosa?
cuando salimos de la esclavitud del pecado, el mundo no se queda tranquilo. Y mira lo que hicieron. Vamos detrás de ellos. ¿Qué hemos hecho? Hay que volverlos a traer. Hay que volverlos a seducir. Hay que arrastrarlos para que sigan esclavos y sigan trabajando. Pero esto es lo que dijo Dios. No tengáis miedo. Manteneos firmes. Manteneos en vuestras posiciones. Porque hoy vais a ser testigos de la salvación que el Señor realizará en vuestro favor. A esos egipcios que hoy veis, jamás volveréis a verlos. Vosotros quedaos quietos que el Señor presentará batalla por vosotros. ¿Y eso qué significa? Sencillamente que tenemos que empezar a ver la realidad con ojos de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Y cuando nosotros vemos al mundo que nos tienta, que nos ataca, que quiere hundirnos, ¿sabe lo que tengo que hacer? Mirarlos. Y cuando miramos al mundo, tenemos que verlo con ojos de fe. Porque esos egipcios, ese enemigo, ya fue vencido. Y tenemos que empezar a mirarlos como lo que son, derrotados por el poder de Dios. Y cuando volvieron a mirar a los egipcios, después de haber cruzado el Mar Rojo, lo que vieron fueron los carros, los caballos muertos en la orilla. Y no había más rastro de los egipcios, porque el Señor había acabado con ellos. Los liberó. Tienes que empezar a ver al mundo hundido en el Mar Rojo. Esto es lo que el Señor quiere, porque el mundo siempre va a tratar de luchar y siempre va a tratar de conquistarnos. Pero hay una cosa que tenemos que hacer. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, vencer al mundo viene por mirar la realidad espiritual. Este mundo va a acabar. Y viene un nuevo mundo con unos cielos nuevos y una tierra nueva donde va a reinar la justicia. Por lo tanto, tengo que mirar con fe y amar al Padre. Porque los que aman al Padre no aman al mundo. Así que si hay todavía algunos rinconcitos que amamos al mundo, pues lo que tienes que empezar a hacer es enfocarte en el Padre, que te amó y envió a su Hijo a redimirte, que te sacó de la esclavitud del pecado y que te quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendición, la tierra de las promesas. Él quiere llevarnos a vivir las promesas de Dios. Y qué pena cuando el pueblo de Dios no vive en las promesas de Dios, porque todo ya ha sido comprado. Así que vences al mundo amando al Padre. En el capítulo 17 de Éxodo se nos cuenta la historia de Amalek. La voy a leer desde el verso 8. Dice así: Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y el otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Aleluya. Jehová Nisi quiere decir. Y exclamó: echa mano del estandarte del Señor
La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Lo cual significa sencillamente que Amalek representa la carne en nosotros. Y qué grandes son las luchas que pasamos desde adentro, una vez que venga la lucha desde afuera. Pero cuando hay en mí algo que me hace decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente reconozco que la palabra de Dios es buena, la voluntad de Dios es buena. Y con mi corazón deseo hacer su voluntad. Pero hallo que hay una ley en mis miembros que me lleva arrastrado a la ley del pecado y la muerte. Por eso, miserable de mí, ¿quién me librará de este problema tan grande que es la carne en mí? Gracias a Dios, Pablo no se quedó ahí, porque él continúa diciendo en el siguiente capítulo: pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual yo he muerto al pecado, yo he muerto a la carne y vivo para Dios. Por lo tanto, gracias sean dadas a Dios. Cuando nosotros sentimos que la carne nos agobia, cuando sentimos que estamos fallando, tenemos que recordar, la carne está contra el Espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios está por nosotros y quiere ayudarnos. Así que no te dejes de desanimar, agárrate al Espíritu de Dios. Aleluya. Pablo decía, cada día muero para poder cada día vivir en el poder del Espíritu. Y eso es madurez. Cuando le digo no a mis deseos, sí al Espíritu Santo, entonces empiezo a andar en el Espíritu. No porque tenga fuerzas, porque mis fuerzas no pueden, mi alma no tiene fuerzas para oponerse a los deseos de la carne. Pero mi espíritu tiene el poder de Jesús en mí. Y entonces yo puedo obedecer al Espíritu de Dios que está en mí. Y le digo a la carne, calla, enmudece, no tienes derecho, Cristo es el Señor. Y nosotros tenemos que aprender esto. El enemigo está en nosotros también. Hay una cosa, yo siempre ponía el mismo ejemplo a los discípulos. Si tú le das de comer al perro, estará fuerte. Si le das de comer a la paloma, podrá volar alto. Entonces depende de lo que queremos. Era la historia de la paloma que estaba en el patio y el perro que también estaba allí. Y el perro cada vez que podía saltaba sobre la paloma y la tenía desplumada, y la pobre sufriendo todos los días, no podía ni acercarse a beber agua, hasta que hubo que hacer algo. Amarró al perro en corto y le dio poco de comer. La paloma ya podía comer, beber y volar, y le volvieron a salir sus plumas y el perro ya no tenía ni fuerzas para saltar por la paloma. Depende de lo que alimentamos. Si le damos de comer a la carne, moriremos. Pero si por medio del Espíritu hacemos morir los deseos de la carne, viviremos. La madurez es agarrarse al Señor y darle menos de comer a los deseos carnales. Y Amalek, el Señor lo establece ahí, le dice dile a Josué y ponlo por un libro y escríbelo, que eche mano del estandarte. Es decir, Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es mi estandarte. La traducción literal es echa mano del trono. Pero ¿cómo vencieron? Luchando las batallas en el campo de batalla, pero en las alturas estaba Moisés, Aarón y Hur, invocando el nombre del Señor. A veces nos cansamos de levantar los brazos, pero tenemos que seguir con los brazos levantados, diciendo, Señor, me rindo, tú eres el que manda. Y cuando no puedo, podemos pedir ayuda a otros que vendrán y nos sostendrán los brazos. Para eso está la iglesia, para sostenernos los brazos cuando no podemos. Y así se podrá obtener la victoria sobre los deseos carnales que batallan en el alma. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor.
pero tenemos que apoyarnos mutuamente, orar los unos por los otros. Y cuando oramos, la batalla se pelea en dos ambientes, en lo natural y en lo espiritual. Hay que subir al monte y levantar los brazos allí. Y cuando se cansaba Moisés y bajaba los brazos, en la batalla empezaba Amalek a tener otra vez fuerza. Porque Amalek representa los deseos carnales. Y Dios le ha dicho, dile que voy a borrar para siempre, por completo, bajo el cielo, todo rastro de los amalecitas. Todo aquello que representa los deseos de la carne, la lujuria, la mentira, todo aquello que representa lo que se revela contra Dios, el Señor lo va a quitar de en medio. Y siempre habrá lucha entre los deseos de la carne y el espíritu. Por eso le dice que va a haber siempre lucha. Dile, la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación, lo cual significa que la próxima generación que venga son más jovencitos que están por ahí, que están aquí, esos también que tendrán que pelear su lucha, su batalla contra Amalek. Porque cada uno nos corresponde estar con los brazos levantados y enfrentarnos al enemigo. A Egipto hay que verlos ya como ahogados en la orilla, porque el Señor ya acabó con ellos. El mundo no tiene poder contra los hijos de Dios, si los hijos de Dios empiezan a mirar y a declarar por fe la verdad. Pero la carne está en nosotros y cada día tenemos que pelear. Pablo decía, cada día muero, pero cada día estoy vivo en Cristo. Y este es el poder de invocar el nombre del Señor. Y después están los cananitas. ¿Quién eran los cananitas? Eran los que estaban al otro lado del Jordán. Y esos no querían. Oye, ¿cómo que tú vas a venir a quitarnos nuestras tierras? En Primera de Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para acabar, para deshacer las obras del diablo. Miren, Canaán era la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Y eso fue una promesa de Dios. La Escritura nos dice el apóstol Pablo, que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y las promesas de Dios para tu vida ya han sido proclamadas, declaradas sí y amén por parte de aquel que venció en la cruz. Pero una cosa, si las promesas de Dios son para mí, yo tengo que estar dispuesto a ir y pelear la batalla, porque Israel, el Señor los protegió en el desierto 40 años quejándose, 38 años, quejándose y peleándose entre ellos, y esa generación no agradó a Dios, no agradó al Señor. Israel estaba como el paralítico de Betesda. Le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 38 años, le dije. Y el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta más tonta, ¿no? Alguien que está allí esperando que se mueva el agua. ¿Quieres ser sano? Sí, pero no tengo quien me meta en el agua. El Señor se había enterado que eran 38 años. Ese paralítico representa al pueblo de Israel que no se movía, que no podía entrar a poseer las bendiciones. Pero se levantó una generación que dice, en Cristo podemos, con Cristo todo lo puedo, porque Él me da su fuerza. Y hay enemigos, ellos tenían que entrar, cruzar el Jordán y entrar a poseer la tierra de promisión, la tierra que fluía leche y miel. Las bendiciones de Dios son para ti, porque las ganó en la cruz el Cordero de Dios, pero tienes que estar dispuesto a pelear por ello. Las batallas las tienes que pelear tú, la guerra ya la ganó el Señor, pero las batallas hay que pelearlas todavía, porque no puedes ser vencedor si no peleas tus batallas. Y hay que ir y decir, Señor, yo quiero la vida de esta persona para el reino. Hay que ir y decir, Señor, yo quiero esta promesa que tú me hiciste hace tanto tiempo. Señor, yo te pido esto y quiero verlo. ¿Tendré que pelear o no? Sí. Pero con el Señor todas las cosas son posibles. Para el que cree, todas las cosas son posibles, porque no hay imposibles para Dios.
Entonces cuando tú dices, ¿y yo tengo que ir a poseer aquello? Sí, pero es una tierra que fluye leche y miel, donde podrás tener tu hogar, donde podrás sentarte debajo de la higuera y sentir el frescor que da la higuera en los días de calor, donde no tendrás que sacar el agua como en Egipto, dándole a los pedales para que la rueda sacara agua del río, sino que es una tierra que tiene arroyos, fuentes y manantiales. Es una tierra que produce minerales, es una tierra que produce leche, miel, es la tierra de la bendición, es vivir en el poder del Espíritu Santo, porque las promesas de Dios son sí y amén. Pero yo necesito eso, Señor. ¿Alguien lo necesita? Dios quiere que seas vencedor. Dios quiere que seas vencedora. Pero tienes que pelear por tus promesas. Y hay alguien, Señor, mis hijos. Hay otros que dicen, Señor, mi familia. O, Señor, que me quieren quitar el trabajo. Yo qué sé, hay tantas luchas. Pero poder vivir en la bendición de la vida. La tierra prometida representa la promesa de Dios. ¿Y cuál fue la promesa de Dios? Que Dios enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu, el poder del Espíritu que os hará vencedores. Pues no somos vencedores por nuestra fuerza o por nuestra inteligencia o por nuestras capacidades. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces tenemos que ir. ¿Y dónde están mis promesas? Hay gente que ni siquiera sabe cuáles son las promesas que Dios le ha hecho. Pero Dios quiere que vivas la vida en plenitud. Yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. Es decir, vida que bendice a otros. El Señor no quiere darte millones, aunque podríamos pensar que muchas cosas podríamos hacer buenas con un montón de millones. Pero no, el Señor te da para que tengas para ti y además para que puedas compartir. Y si tienes lo que necesitas y además tienes para compartir con otros, te pareces a papá que da todo generosamente. Así que tenemos que aprender a vivir en las promesas de Dios. Yo le he hecho una petición al Señor. ¿No me quiere ir de este mundo? Todavía no soy tan viejo para irme, pero bueno, no me pienso marchar hasta que vea el estadio de fútbol de Málaga lleno del pueblo de Dios en una noche de intercesión, de adoración, y ver toda una multitud llena de gente alabando, bendiciendo al Señor y declarando su nombre sobre la ciudad de Málaga. Esa es mi ilusión, porque me ha puesto una carga por esa ciudad. Pero cada uno tenemos algo que queremos ver de Dios. Pídeselo. Y pídelo con fe. Y cuando te atreves a creer, las cosas cambian. Porque Dios es el que está empeñado en que nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Josué tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Saben qué pasó? Que hizo lo que ningún general de ningún ejército haría. El río Jordán se estaba desbordando por las orillas. Es decir, cuando el Jordán se desborda en primavera, en aquellos tiempos han calculado, era por un lado como 1000 metros y por otro lado otro 1000 metros. 1 kilómetro por cada lado, aparte de lo ancho que fuera el río. Y se desbordaban las aguas. Y había que cruzar para ir a conquistar la tierra prometida. Y Dios hizo un milagro. Dios siempre, cuando el pueblo no puede, se levanta para sí vencedores. Y esos vencedores son escogidos de entre el pueblo de Dios, porque son aquellos que dicen, a muerte, Señor, lo que tú quieras, Señor. Y esos son los que llevan el peso para sostener a la iglesia en mucho tiempo. Y Él quiere que nosotros seamos de esos vencedores. ¿Sabes quiénes fueron los vencedores en aquel momento? Josué le dijo a los sacerdotes, tenéis que coger el arca e ir delante. Y tenéis que ir como a 1 kilómetro de distancia del pueblo.
para que todo el mundo os pueda ver, que vais por delante, y cruzar el río. Josué, ahí, 1 kilómetro por un lado, otro kilómetro por otro, más en medio el río con toda la corriente. Oye, 3 kilómetros por lo menos, ¿y tú quieres que nos metamos en el río y estar desbordándose por todas las orillas? Y el Señor lo manda. Y ellos cogieron el arca del pacto que representa a Cristo Jesús, y lo cargaron en sus hombros. Y lo llevaron y fueron marchando, y las trompetas sonaban, y ellos iban en dirección al río. Pero, ¿sabe lo que significa la palabra kabot? Kabot significa gloria, y también significa peso de gloria. Los sacerdotes llevaban el peso de gloria sobre sus hombros y caminaban, y cuando llegaron sus pies a mojarse en el río Jordán, las aguas se pararon allá arriba, 20 y tantos kilómetros de la ciudad de Adán, y las demás aguas corrieron y allí se estancaron, y el pueblo pudo pasar todo en seco. Y además, aquellos se quedaron con ese peso sobre los hombros en mitad del lecho del río, mientras pasaba toda una nación, 1,5 millones de personas cruzando el río. Y todos pasaban y los veían. Y se quedaron allí hasta el final. Y después de que estaban allí, ya, esto pesa, esto es de oro macizo y madera, pero el peso de gloria lo llevan los vencedores. Y allí se quedaron. Y entonces Josué se le ocurre decir, vamos a levantar un monumento de piedras aquí en mitad del río. Y cogieron montones de piedras y pusieron 12 piedras grandes. Y ahora le dice a los guerreros, coged 12 piedras del lecho del río y vamos a poner otro monumento allí. Y mientras tanto aquellos en mitad del río, con el arca encima. Oye, que pasara 1,5 millones de personas lleva su tiempo. Y después todos habían salido y allí estaban esperando. Cuando montaron el montículo de conmemorativo de la victoria del Señor, entonces les dijo, subid. Y cuando salieron del cauce del río, volvió a fluir las aguas. ¿Saben una cosa? Ponerse en esa situación de peligro es algo que no es agradable, pero cuando uno lleva el peso de la gloria de Dios sobre sus hombros, dice, Señor, lo que tú quieras, y si el agua nos tiene que llevar, llévanos, pero no vamos a dejar que tu peso, tu gloria se la lleve el enemigo. No vamos a dejar, aquí nos agarramos. ¿Saben qué ocurrió? Que cuando llegaron a la otra orilla, allí había un montículo para recordar. Y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué es esto? Esto es para recordar que el Señor secó el río para que nosotros pasáramos. El Jordán representa la muerte. Allí fue Jesús bautizado. El Jordán representa la muerte a la vida vieja, a la vida en el desierto, para entrar en la vida abundante, la tierra que fluye leche y miel. Y tenemos que estar dispuestos a poseer las bendiciones de Dios. Pero hay que pagar un precio. Hay que decirle, sí, Señor, aquí estamos, no importa lo que pese, llevamos tu gloria. Y cuando el río volvió a correr para abajo, empezaron a montar las tiendas y a acampar en los llanos de Jericó, resulta que el río seguía desbordándose. Y el problema es que enfrente tenían una ciudad fortificada y detrás un río que ya no se abría, y estaban entonces atrapados allí. Menuda locura. Eso no hacen los generales, mandan un equipo o algo que cruce el río, pero meter a todo el mundo en el otro lado y tener allí el río que no sabemos si se va a volver a abrir o no. Entonces tienes que ir y enfrentarte contra el enemigo. Y cuando nosotros decidimos, vale, vamos, el Señor dice, espérate, ¿sabes lo que hicieron? Hay que celebrar, porque era la fiesta de la Pascua. No habían celebrado la Pascua
desde hacía un montón de años, 38 años, 40 años sin haber celebrado la Pascua. Y celebraron la Pascua. Y comieron pan, ácimo, y recogieron semillas del campo. Empezaron a comer las frutas que pudieron pillar. Y desde aquel día se acabó el maná. Pero después de haber hecho esto, celebrar la Pascua, usted sabe lo que tiene que ser una ciudad grande, fortificada, amurallada, mirándola allá a lo lejos y mirando, allí hay muchas hogueras, ahí ha venido una invasión, van a venir contra nosotros. No vienen, han acampado y encima están celebrando una fiesta, están asando el cordero y están comiendo panes sin levadura. Esto es increíble, esta gente está loca, van a enfrentarse contra nosotros, celebrando fiesta, nos van a ganar así, van a entrar. No podían entrar, era una ciudad verdaderamente fortificada. Pero Dios tiene estrategia. El Señor tiene su propia manera de conquistar ciudades. Después de eso le dijo, y ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a circuncidar a todos los hombres, porque llevaban, desde que salieron de Egipto, que habían sido circuncidados, ya no se había vuelto a circuncidar a nadie. ¿Se imaginan ustedes todos los hombres de guerra? Todos, mientras Josué y Caleb, todos estaban, los más viejos eran de 40 años, los demás todos eran jóvenes. Y ahora va y se prepara unos cuchillos de piedra, dice que era un cuchillo de piedra, de pedernal, y les cortó el prepucio a todos los varones. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor habla de circuncidar, no está en Deuteronomio se nos dice, lo que el Señor quiere, la circuncisión es la marca, pero que representa la circuncisión del corazón. Y por eso Pablo dice, lo que tenéis que circuncidar es el corazón. Y eso significa echar de nosotros la vida vieja, la carne, dejar en nuestro cuerpo las marcas de Jesús. Pablo decía, de aquí en adelante que nadie me moleste, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No es que se hubiera circuncidado, Pablo estaba circuncidado desde niño, a los 8 días dice él que fue circuncidado, pero había circuncidado su corazón, que es más importante. Y cuando nosotros decimos no al mundo, no a la carne y no a los enemigos de Dios, pues esos hombres estaban en debilidad. No podían ni moverse, estaban con dolores, ahí tenía que cicatrizar aquello. Pero el enemigo no lo sabía. Y se curaron todos. Y ahora vamos a conquistar Jericó, una ciudad fuertemente amurallada, dice. ¿Y cómo iban a conquistar? Las estrategias de Dios son muy raras, créanme. Empieza a dar vueltas alrededor de la ciudad, pero en silencio. Y que nadie diga nada. Y la gente desde la alta de la muralla burlándose, tirándole cosas. Esto es tan chalado. Así que por menudo van dando vueltas a la ciudad una vez. Al día siguiente otra 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 vez. El sexto día otra vez. Y cuando llega el séptimo día, después de 7 días dando vueltas sin decir palabra, ese día dieron 7 vueltas. Esto está ya tan perdido en la cabeza. ¿Así vamos a batallar contra el diablo y contra sus huestes y contra los demonios? Si hemos circuncidado nuestro corazón y obedecemos lo que Dios dice, el Señor hará algo. ¿Saben qué ocurrió? No sé si han estado allí, pero yo he estado allí viendo las murallas de Jericó, en las excavaciones, y resulta que han descubierto que los muros no se tumbaron ni para el frente, ni se tumbaron para atrás, sino que los muros es como si alguien lo hubiera empujado hacia abajo y enterraron los muros. Y parece como que en las murallas de Jericó alguna fuerza, algún poder superior empujó las murallas para abajo y se fueron aplastando. Y entonces el pueblo subió derecho y cruzaron y ganaron su batalla. Pelear las batallas de Dios es mucho más bonito que pelear las batallas de la carne o pelear contra Amalek o contra los egipcios. No,
El Señor quiere que tú seas vencedor, vencedora. Porque a los que vencieren, yo les daré que se sienten conmigo en mi trono. Yo les voy a dar una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie sabe lo que pone, nada más que el que la recibe. Al que venza, yo voy a estar a su lado. El que venza, oye, ¿quieres ser vencedor o simplemente un creyente más? Porque los que andan en luz y los que quieren vivir la vida en victoria, están dispuestos a pelear, porque saben que el Señor es el que vence por ellos. Al que vence le vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre jamás del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Al que venza, al que venza, al que venza. Aquí había una parte que a mí me chocaba mucho. Al que venza lo convertiré en una columna en el templo de mi Dios y jamás saldrá de allí. Y pondré el nombre de mi Dios y pondré el nombre de la santa ciudad de la Jerusalén que viene de arriba y también pondré en él mi nombre. Yo decía, Señor, darse toda y no salir nunca del templo, siempre ahí como una columna. Eso no me cuadraba a mí. ¿Eso qué significa? Columna es algo que sostiene, que aguanta el templo, ¿no? Y estar siempre allí y no salir nunca jamás. ¿Podría ser algo aburrido? El Espíritu Santo me dijo, mire, ¿qué dicen los salmos? ¿Qué dicen los salmos? Mejor es un día en los atrios de la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. ¡Ah! Entonces estar en la columna, ser una columna del templo de Dios, un sostén del templo de Dios, es mejor que estar 1000 años fuera. Yo quiero estar ahí también. No me importa la recompensa que me dé, pero yo quiero estar. Y si, imagínense estar en el templo de Dios, contemplando su hermosura, viendo su rostro, llevando su nombre grabado y el nombre del Señor que te amó. Yo entiendo que no somos fuertes, que no tenemos poder, que somos débiles. Pero el Señor le dijo a Pablo, oye, tranquilo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, pues entonces me gozaré en gran manera en mis debilidades, para que en mí se perfeccione el poder de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta, como Pablo, que nosotros no podemos, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que nos amó y nos redimió con su sangre es el que venció la batalla. El que está en tu vida está más, sabemos, dice Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está ahí fuera. Por eso podemos ir y vencer y ganar la batalla y decirle, Señor, venga tu reino, haznos vencedores. El Señor no va a venir a buscar cristianos tibios. El Señor no va a venir a buscar cristianos que un día sí creen mucho y otro día no creen nada. Aquellos que dicen, sí, yo le voy a seguir, pero bueno, es que la carne es débil y se autojustifica. Claro que es débil, lo sabemos, pero tenemos que empezar a decir, todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. ¿Tú quieres ser vencedor? Tienes que correr riesgos. Tienes que correr riesgos. Tienes que atreverte. ¿Queremos ser vencedores? Vencer la carne, vencer al mundo, vencer a los demonios. Poseer las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Podemos decirle, Señor, hazme vencedor también o vencedora a mí. Yo quiero vencer también, no quiero vivir la vida cristiana a medias, ni frío ni caliente. A esos, dice el Señor, los voy a vomitar de mi boca. Ojalá fuera frío o caliente, porque si eres frío te puedo hacer encender en fuego. Y si eres caliente, pues ya estás funcionando. Pero lo que no puede ser es un pie en la barca y la otra pie en el muelle. Al final te caes. Y el Señor está queriendo vencedores.
Pero los vencedores no que vencen, porque pega 4 gritos. No, vencedores porque han tomado una determinación. Te seguiré. Te seguiré hasta meterme en el río. No me importa que las aguas quieren correr. Tú me vas a hacer vencedor porque quiero llevar a Cristo en mi vida. Yo les pregunto, amados, ¿quieres vencer? ¿Quieres vivir la victoria? Mira las promesas que hay. El que venza lo haré sentar conmigo en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¡Wow! ¿Entiendes lo que sí significa? Esto no es para todos. Esto es para aquellos que han dicho todo. Te lo pongo en el altar. Esto es lo que han dicho, me arriesgo. En el libro de Ezequiel salía un manantial debajo del templo. Y corría y daba toda la vuelta al templo y volvía otra vez a salir por el lado oeste. Y ese manantial se iba convirtiendo en un río. Y el río era cada vez mayor. Y el ángel le dice, métete. Y se metió en el río y las aguas le llegaron por los tobillos, después de haber recorrido 500 metros. Y le dijo, sigue más adelante. Y se siguió metiendo más para adelante y las aguas le llegaron a las rodillas. Y ya estaba a 1 kilómetro de la orilla. Y le dijo, sigue más adelante. Y se metió más adelante y las aguas le llegaban ya a la cintura. Ya estaba a 1500 metros. Y sigue otros 500 metros más y ya el agua estaba por aquí. Y no podía seguir porque la corriente era muy fuerte. El río es el río de Dios. Y hay que ser valiente para meterse. Porque cuando vas adentrando, hombre, es muy agradable cuando está refrescándote los pies o las rodillas. Pero cuando te ves que la corriente te lleva, es vértigo. Entra ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando uno se deja llevar por las aguas del río de Dios, ya tú no controlas, controla el río de Dios. Pero el río de Dios es de su espíritu. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que no tienes por qué tener miedo a dejarte llevar por el espíritu. No tienes por qué tener miedo a la batalla. Él te ha escogido para ser más que vencedor, más que vencedora. Nos atreveremos a meternos. Cada uno escoge, pero yo creo que si Ezequiel se atrevió, pues por lo menos hasta la cinturita nos podemos meter. Ahora, al Señor el río se lo llevó, porque Él bajó al río de la muerte, Él bajó al Jordán, pero venció la muerte y salió triunfante. Y ese río fluye para llenar nuestras vidas del poder del Espíritu y poder sentir y tocar y notar que Dios está diciendo, arriésgate a confiar en mí. Es lo único que espera. No espera que seas perfecto, no espera que lo hagas todo bien, no espera que seas de los que echan burbujitas y parece que... No, lo que espera sencillamente es, oye, yo confío en ti, espero en ti. No puedo, pero sé que tú puedes. Cuando uno le dice eso a Dios, el Espíritu Santo se mueve dentro. Y dice, oh, este es lo que yo quiero. Alguien que se parezca al Hijo de Dios. Que dijo, no te veo, no te siento, pero espero en ti. Confío en ti. Tengo un desafío. ¿Te atreves a mojarte? ¿Te atreves a decir, yo quiero ser más que vencedor por medio de aquel que me amó? Pasa al frente.
y comprométete. Esto significa que le vas a decir: Señor, estoy dispuesto a correr el riesgo, estoy dispuesto a entrar en batalla, pero quiero ver tu voluntad hecha en mi vida, en mi hogar, en mi pueblo, en Huelva, como se hace en los cielos. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios va a trabajar a través de nosotros. Este es el tiempo de Dios para tu vida, para la mía. Este es un tiempo para que nuestro compromiso sea: haz tu voluntad en mí, no como yo quiero, sino como tú quieres.